Para terminar ya el entrenamiento del perceptrón, vamos a resolver este problema usando el peso valla, ¿cierto? O sea, el peso B sub 0 o W sub 0 vallas. Eh, Miren, sobre una cinta transportadora circulan naranjas y melones. Se busca obtener un clasificador de frutas que facilite su almacenamiento. Para cada fruta se conoce su diámetro en centímetros y su intensidad de color naranja, medida entre 0 y 255. Estas fueron una de las primeras aplicaciones del perceptrón. Se lo usó para visión por computadora, ¿no? Había brazos robóticos que ponían en las fábricas para hacer, digamos, para hacer este proceso, ¿no? Seleccionaban diferentes frutas y las podían clasificar y separar y poner en diferentes estantes, digamos, ¿no? Para facilitar su almacenamiento. Entonces, este es un problema que se lo puede resolver con un perceptrón, ¿cierto? Entonces, miren, la idea es que el perceptrón va a aprender a clasificar las naranjas y los melones. En este caso, miren, tenemos dos variables, ¿cierto? Tenemos el diámetro de la fruta, ¿cierto? Medido en centímetros y la intensidad del color naranja, ¿cierto? Captada por una de las bandas, digamos, de la imagen, ¿cierto? Entonces, bueno, entrenar un perceptrón que permita resolver este problema. Utilice como W inicial, o sea, como pesos iniciales 0, 0, 0. Miren que tenemos dos variables, ¿cierto? Pero aquí agregamos un peso adicional, que es el peso 0, ¿cierto? El peso vallas. Entonces, entonces ingrese los patrones en forma alterna, tomar uno de cada conjunto y logremos entrenar este perceptrón. Por acá, donde estaba, listo. Entonces, miren, me voy a crear otra hoja de cálculo. No, en la misma hoja me voy a crear otra pestaña, x1, x2, ¿cierto? Tenemos x1 que es el diámetro de la fruta. Y tenemos la variable x2 que es la intensidad del color naranja, ¿no? Calculada por una de sus bandas, las bandas de la imagen, ¿no? Tenemos entonces el valor esperado, ¿cierto? T. Y aquí teníamos W1, W2. Y tenemos el peso valla, ¿cierto? A ese llamémosle W sub 0. Teníamos la entrada neta de la red. Teníamos la salida. Entonces aquí vamos a tener W1 new, W2 new, W3 new. Y vamos a pasar estos valores. Miren que tenemos a las naranjas les voy a llamar valor esperado 1 y a los melones van a ser valor esperado 0. Entonces voy a arrancar, la primera naranja es 10 200. 10 200. A ver, 10 200. Entonces, naranja 1, valor esperado 1. Melón, el siguiente es un melón, o sea, este sería 20 30. 20 30, valor esperado 0. Vamos con la siguiente naranja, sería 850. 850 es una naranja 1. Vamos con el siguiente melón, es 26 30. 26 30 es 0. Vamos alternando. Sigue naranja 7 170. 7 170. Naranja 1. Seguimos con el siguiente melón.
24, 32. 24, 32, 0. Vamos con la última naranja, 15, 250. 15, 250. 1. Y finalmente el último melón es 19, 31. 19, 31, 0. Listo, ya tenemos entonces nuestros datos de entrada, ¿cierto? Del problema. Entonces vamos a entrenar este perceptrón de tal forma que aprenda a clasificar naranjas de melones, ¿cierto? Aprenda a separar. Entonces, bueno, dice el problema, tomar W inicial 0, 0 y 0. Entonces W1 0, W2 0 y W sub 0, el peso vallas, ¿cierto? O el nuevo peso. Aquí le voy a poner el peso vallas. Ajá, es 0. Entonces miren, ¿cómo nos queda ahora nuestra función de nuestra entrada neta? Simplemente si vamos de nuevo aquí al gráfico, nos quedaría de la siguiente manera, miren. Esto es igual a x1, ¿cierto? x1 por w1 más x2 más x2 por w2 más, aquí tenemos que sumarle el peso vallas, ¿cierto? Miren, más la entrada vallas o el peso vallas. Entonces lo hacemos aquí, más W sub 0. Y esa es nuestra entrada neta, miren. Simplemente es x1 por w1 más x2 por w2 más W sub 0 o el peso vallas. Ahora, ¿cómo nos queda nuestra función de transferencia? La salida, simplemente, miren, la salida sería if, si la entrada es mayor o igual a 0, si la entrada neta es mayor o igual a 0, arroje un 1, de lo contrario, arroje un 0. Entonces en este caso, miren, ya no necesitamos establecer el parámetro tita, ¿cierto? Sino que este parámetro se va a calcular solo con el peso W sub 0, digamos, eso lo va a resolver el perceptrón. Entonces, miren, en este caso la entrada me dio, perdón, la salida me arrojó Y igual a 1. Entonces, bueno, vamos a mirar ahora cómo calculamos la función, la fórmula de los pesos. Es igual como la veníamos calculando, entonces tenemos W1 new es igual a W, ¿cierto? W más un alfa, bueno, el alfa lo voy a poner de 0.4 por, ¿cierto? Decíamos valor esperado menos valor obtenido por X, ¿cierto? Como estoy calculando W1 por X1. Listo, miren, 0. Como clasificó el individuo bien, estos pesos no deberían cambiar. Vamos ahora con W2. W2 se calcula, sería el W2 que llevo más, habíamos dicho que el alfa es 0.4,
para este ejemplo, ¿cierto? Ese es un valor que yo lo puedo calcular de forma arbitraria, digamos, ¿no? Que lo tengo que especificar. Entonces sería W2 más alfa de 0.4 por valor esperado menos valor obtenido, Y, por X2. Bien, ahora vamos a mirar cómo se calcula el peso W sub 0. El peso W sub 0 se calcula de igual manera. Simplemente sería, esperen, aquí le voy a poner W sub 0 new. Ajá. W sub 0 new. Esto es igual a W sub 0 más alfa 0.4 por valor esperado menos valor obtenido Y. Y en este caso no lo multiplicamos por ninguna X. Ahí quedaría, digamos, la fórmula para el peso cero simplemente es peso cero por alfa por valor esperado menos valor obtenido. Entonces en ese caso, miren, como este individuo, digamos, lo clasificó bien, los pesos no cambian. Vamos ahora con la siguiente iteración. Entonces a W1 le voy a decir que es igual a W1 new. A W2 le voy a decir que es igual a W2 new. Y al peso vallas W0 le voy a decir que es igual a W0 new. Bueno, aquí ya voy a calcular, voy a arrastrar las fórmulas para todos estos patrones. Entonces vamos a calcular la entrada neta de una vez para todos los patrones. 0, bueno. Ajá, miren, esta es la primera iteración. En la primera iteración, miren que no logramos clasificar todos los patrones, ¿cierto? Entonces se dice que el perceptrón aún no logra aprender bien o correctamente los patrones de entrada, miren. Simplemente, entonces tenemos que seguir iterando, ¿cierto? Entonces aquí le voy a poner esta fue la primera iteración. IT1. Tengo que seguir iterando, miren. Entonces voy a copiar de nuevo los patrones de entrada. Bueno, aquí ya voy a pintar de color amarillo todo. Y sigamos iterando. Simplemente, miren, sigo arrastrando las fórmulas. Las fórmulas ya están guardadas. Simplemente sigo calculando. Sigo arrastrando estas fórmulas. Ajá, entonces miremos aquí. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces miren, aquí ya aprendió el perceptrón. En la segunda iteración aprendió a distinguir o a clasificar
manzanas de peras, digamos, ¿no? Perdón, manzanas, no, que estamos clasificando melones de naranjas. Ajá, naranjas y melones. Entonces, sí, miren, aquí ya quedó clasificado correctamente, ¿no? Uno, ajá, cero, uno, cero, uno, cero, uno y cero. Entonces, finalmente, los pesos de W1 nos quedaría que el peso W1 es menos 32.4, ¿cierto? Y el peso W2 es 11.2. El peso vallas es menos 1.2. Entonces, con eso terminó el entrenamiento del perceptrón. Bueno, podríamos hacer... La idea es que a partir del conjunto de entrenamiento pueda clasificar objetos no antes vistos, ¿cierto? Entonces, miren, si yo tuviese un nuevo valor, digamos, por acá el diámetro de 25 y el color, la intensidad del color sería de, pongámosle 10, 20, perdón. Entonces, bueno, arrastremos los pesos, perdón, el valor esperado lo tenemos que, para este ejemplo no lo sabemos, ¿cierto? Los pesos los arrastramos, el peso vallas, bueno, calculamos la entrada neta arrastrando la fórmula y aquí realizamos la clasificación, miren. Entonces, esto, el ejemplo 2520 lo clasificaría como cero, digamos, como una naranja. Ah, perdón, no, como un melón. Habíamos dicho que los melones son los ceros y la naranja es un 1. 2030. El objeto 2520 sería un melón, ¿cierto? Un cero. Vamos a mirar otro objeto, digamos, si tuviéramos el diámetro de 8, pero la intensidad de color naranja en 160. Arrastramos los pesos. Ajá, miren, entonces este objeto lo clasificaría como un 1, o sea, como una naranja. Entonces, bueno, a partir de este perceptrón, la idea es de que pueda clasificar todos los objetos no vistos, ¿cierto? O sea, todas las naranjas, o sea, ya con sus diferentes diámetros y con sus diferentes intensidades de colores, en ejemplos que él ya no conozca, o sea, que ya no haya visto en el entrenamiento. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones del perceptrón. eh, y esta es la manera, digamos, teóricamente, esta es la manera para entrenar el perceptrón. eh, y vamos a mirar después ya la práctica, ¿no? En otro video vamos a implementar, digamos, la práctica del perceptrón ya en una herramienta, ¿cierto? En una herramienta computacional. Ya miramos simplemente estas hojas de cálculo, era para que ustedes miren cómo es el entrenamiento, digamos, pero eh, ya tenemos herramientas, digamos, donde podemos entrenar este perceptrón, ¿no? Vamos a trabajar en Python para la práctica, pero yo les diré cómo lo haremos, ya que no todos tienen Python en sus equipos. Vamos a trabajar con Google Colab, que es una herramienta, bueno, los que ya vienen del semestre pasado, ya trabajamos con esta herramienta, los que no, yo les indicaré cómo vamos a realizar la práctica, ¿cierto? Simplemente tienen que seguir el video. eh,
que yo les pasaré. Por favor, necesito que para la siguiente clase todos tengan cuenta de Gmail activa, ¿cierto? Entonces, con eso simplemente necesitamos una cuenta de Gmail y ya podríamos trabajar con la herramienta de Google Colab. Bueno, los dejo por este video, suficiente. Entonces nos vemos en la práctica del perceptrón ya, la práctica computacional.